Si no, también tú le pagas muy a la mía, ¿no? Le estás diciendo, ya acabó la mía, ¿no? Eso es un poco mi idea. Coherencia. Sí, pero... Sí, pero por supuesto. ¿Cuál era la frase que se decía antes? Viven mejor que los curas, ¿no? Y todavía hay gente que la repite. Bueno, se repite como un eslogan. Pero yo una vez que yo me digo, ¿qué dices tú de los curas mejor que los curas? Tú el domingo no haces nada y no sales de tu casa y el cura tiene 4 misas, hombre, va corriendo de un sitio a otro para todas estas cosas. O sea que a lo mejor antiguamente podría haber alguno que viviera bien. Pero en estos momentos, a ver, si fuera una llena de recompensas materiales, estarían los seminarios llenos, ¿no? O sea que no creo, o sea... pero... A lo mejor al sacerdote no se le debe comer, no se le... Bueno, a lo mejor en un pueblo, si yo no lo sé, porque mi experiencia urbana es muy distinta, ¿no? En un pueblo se le ve más, ¿eh? En un pueblo yo pienso que la categoría, o sea, cómo es el sacerdote, cómo reza, cómo entra en la iglesia, cómo sale, cómo atiende a los enfermos. Pero en un barrio también. Se le podría preguntar al cura de ciudad, lo conocen en su barrio, conocen qué coche lleva, cuándo sale, cuándo entra, cuando la gente comenta. La gente es chismosa. Más que a veces en las ciudades el cura vive en otro barrio, yo me he dado cuenta de una cosa. En peligro si viene aquí a atender una parroquia o no. Yo me di cuenta de eso en una... yo tuve que hacer una obra muy gigante en la iglesia, ¿no? Se caía y tal, ¿no? Y hay 3 puntos en el pueblo donde si quieres que se sepa algo, dilo allí. Entonces, diciéndolo esos 3 puntos, no hace falta, hay una radio incluso local, no hace falta que vayas a la radio. Ya se sabe, ¿no? Era una peluquería, una tienda esta de comida para llevar a casa, ¿no? Y un bar que es clave, ¿no? El bar El Tuerto. Entonces, si tú lo comunicas en esos 3 sitios, a la tarde lo sabe todo el mundo, ¿no? Lo que hay, lo que no hay, lo que... Entonces, quiero decir que con la idea que la gente habla, la gente se comunica, la gente sabe cómo se vive, enseguida te calan, enseguida. No hace falta que pasen 2 años, nada, enseguida te calan. Y saben si estás pasando una buena racha de salud, una buena racha familiar, vamos, yo lo que dice don Javier sobre la coherencia, creo que, bueno, yo no lo sé, yo no conozco a los sacerdotes, pero en estos momentos me parece que todos los sacerdotes que hay son sacerdotes que tienen muy asumido lo que es, o sea, que no cabe ya una media tinta, no cabe un acomodo, el que ha querido irse se ha ido. O sea que... Pero se puede vivir también a media tinta, como tú dices, en tu vida. Tú puedes ser muy pobre, tener menos que tienen lo que tienen los demás, sin embargo también ser burgués también en tu misma casa. Si tú no te mortificas, tú no haces ciencia de cosas, no eres... Ya, pero no es que no estamos hablando de eso. O sea que uno puede rezar muchísimo por su feligreses y luego pues no ser buen comunicador. Estamos tratando de... Eso que sí, que por supuesto, esto es como, lo de la coherencia es como el valor que se da, por supuesto, pero que yo creo que... El comunicador tiene que tener eso que hacías tú antes, una base moral. Es decir, que cuando habla, lo ha dicho. No sé si me explico. Sí, sí. No es igual cuando habla con alguien que nunca vemos, que cuando va a hablar, pues yo qué sé, alguien muy respetado. No se pone ahora un ejemplo así político, que es muy difícil. Pero alguien que no, lo ha dicho tal, ¿no? Entonces, lo ha dicho tal, casi todo el mundo lo acepta, ¿no? Pues lo mismo pasa con el sacerdote, es decir, hay sacerdotes que tienen un peso moral, un peso específico en una sociedad, que lo ha dicho tal y... Lo ha dicho don José Luis. Por ejemplo... Pero yo iba a decir una frase que yo oí algún día, y yo la prediqué, ¿verdad? Que no nos predicamos a nosotros, sino que predicamos a Cristo. O sea que no predicamos nuestras virtudes, sino que predicamos... Ni predicamos nuestros defectos, ni nuestros pecados. Nosotros tenemos que coger, en el plan positivo o negativo que tenga en ese momento el sacerdote, tiene que predicar la palabra de Dios. Y entonces no nos predicamos nosotros mismos. Entonces, hombre, él va a decir esto cuando... No, yo no hay que tener miedo de decir, tengo que predicar esto sí, aunque digan de mí lo que quieran, o porque no dicen de mí, o porque dicen lo contrario, que digan lo que quieran. Yo predico a Cristo, bueno, pues no predicar a nosotros, sino predicar a Cristo. Yo no he sacado nada más que uno de los 2 temas que tenía. El segundo tema nos queda para el próximo martes. Bueno, yo... Enúncialo y lo pensamos. ¿Cómo?
Que lo enuncies y lo pensamos. Lo denuncio. Bueno, el problema es el problema del sentido. La idea sería cuáles son las fuentes del sentido en una sociedad actual. ¿Qué es capaz de dar sentido a la gente en estos momentos, ¿no? Eso sería un poco cómo el trabajo, la familia, la televisión, la política, la religión son capaces de dar sentido, ¿no? A mí me parece que el ejemplo más claro de esto es lo que hemos oído todos alguna vez, ¿no? Pues que hay que hacer mortificación, y eso está muy bien, ¿no? Pero que si yo a lo mejor quiero hacer la mortificación y está ahí ¿cómo es? La rosquilla. La rosquilla, ¿no? Y se me van los ojos detrás de la rosquilla. Pero si tengo un motivo en la cabeza, ¿no? Pues, no sé, voy a hacer esta mortificación por mi madre o por un amigo para que se confiese, pues, joder, me privo de la rosquilla con mucha más, ¿no? Entonces, por ahí irían un poco las cosas, ¿no? A corto, a medio, a largo plazo. Es decir, un poco pensar ese tipo de cosas, ¿no? Pues lo pensamos, ¿no? Y luego lo que sí me parece también que, por sacar una conclusión de todo lo que hemos hablado, ¿no? Yo creo que la clave ha salido, o una de las claves indirectamente ha salido en la idea de que hay que planificar, ¿no? Es decir, bueno, pues saber cuáles son los textos y qué cosas se pueden decir. Me hubiera gustado entrar a otro tema, que es a un tema que está relacionado con el programa, ¿no? Que es el de que se debe comentar la lectura de la misa. Pero cómo pasar de la lectura de la misa a algo que mueva el corazón con algún tipo de historia que se queda en la memoria y en la cabeza y en el corazón, y a unas explicaciones de tipo argumento teológico y a unas repercusiones prácticas, eso es lo difícil, ¿no? A veces la historia está en la misma lectura. A veces la historia sí, pero por ejemplo el otro día fue San Pablo Miki, y yo el otro día, pues nada más que con San Pablo Miki me acordé de que había leído el libro este que igual alguno ha leído, que se llama Requiem por Nagasaki, donde cuenta la historia de el encuentro con los primeros católicos estos de... Bueno, es un médico que se va a enamorar de la hija de uno de los herederos de los antiguos cristianos. O sea que hay 4 cristianos allí y él pues se va a casar con la hija de uno de ellos, ¿no? Y entonces, pues a partir de eso empieza a rememorar toda la historia, ¿no? Entonces cuenta la historia de los mártires de Nagasaki. Y dije, bueno, ¿en cuántos lugares hoy se ha contado esta historia de España? Porque que se te ponen los pelos de punta. Y eso ayuda a crear una cultura de resistencia. Es decir, bueno, pues estos tíos fueron capaces de dejarse crucificar, 26 tíos o 36 tíos fueron capaces de dejarse crucificar cuando llevaban pues 40 o 70 años el cristianismo, o 100 años, no sé cuánto, 100 años el cristianismo allí nada más, ¿no? Pues no voy a contar todo el rollo. Pero ese tipo de cosas, ¡pum!, golpean a la gente, a mí me golpean. Y no sé si es que soy de otra manera distinta sea de los demás, ¿no? El libro de Bantuán, el que dejaba Bantuán. Sí, el dinamita. Ese libro lo lees y te caes solo. Pero ¿cuántas veces, por ejemplo, cuántas veces dice el sacerdote y hoy voy a recomendaros tal libro? Pues nunca jamás. En cambio, los controles... Muy bien. Bueno.